Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Colosio, mentiras, silencios y la historia que el poder quiso enterrar. Comenzamos. México amaneció otra vez manchado de sangre. El 1 de noviembre de 2025, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso Rodríguez, le fue arrebatada la vida en plena noche de Día de Muertos, en una plaza pública, frente a cientos de testigos, y lo peor, en presencia de su esposa y sus dos pequeños hijos. 7 disparos, 7 destellos que partieron el aire y dejaron su municipio, estado y al país entero sumido en un silencio espeso. El mismo que acompaña a cada crimen político cuando las balas parecen venir de la nada. Pero todos sabemos de dónde vienen. La noticia corrió como un eco enfermo. Un político más, un intento de cambio más, otro cuerpo tirado en el asfalto. Las declaraciones oficiales no tardaron. Condenamos enérgicamente los hechos. Se investigará. No habrá impunidad. Y bueno, las mismas frases gastadas que escuchamos cada vez que el poder sacude a uno de los suyos. Pero no es la primera vez que esto ocurre, ni será la última. México tiene memoria, aunque la política insiste en enterrarla. Y los que tenemos edad suficiente para recordar, sabemos que este país ya vivió bastantes crímenes parecidos. Uno que nos marcó para siempre, o varios. Porque antes de Carlos Manso, antes de todos los alcaldes silenciados, antes de los periodistas ejecutados, antes de que el miedo se volviera rutina, hubo hace muchos años un hombre que soñó con cambiar a México y le quitaron la vida por eso. El nombre, Luis Donaldo Colosio. Y este nombre todavía pesa como un espectro en la historia nacional. Su rostro, congelado en aquel mitin de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, es una herida abierta que nunca cerró del todo. Eran los años en que el país tambaleaba entre la esperanza y el desencanto. El PRI llevaba más de 6 décadas aferrado al poder como un animal viejo y astuto que no sabe morir. La corrupción era tan normal que ya formaba parte del lenguaje político. Nada diferente a lo que tenemos hoy, lamentablemente. El pueblo estaba y está cansado, pero también resignado. Hasta que aparecen estos personajes, estos héroes, estos hombres que, sin más ni más, son disruptivos. Tienen deseos de cambiar a su país. Y en esa ocasión apareció Colosio. Hablaba de cambio, de justicia social, de voltear a ver al México olvidado. No prometía milagros, pero tenía algo que el sistema no soporta: credibilidad. Su discurso del 6 de marzo de 1994 todavía retumba como una profecía trágica. Veo un México con hambre,
y sed de justicia. Y menos de 3 semanas después, cayó bajo 2 disparos. 2 disparos como los que apagaron a Carlos Manso Rodríguez, como los que desde hace décadas callan a quienes se atreven a desafiar el poder. El patrón se repite con una exactitud macabra. Primero, un líder con ideas de cambio. Luego, los rumores, las presiones, las amenazas sutiles, el aparato mediático en acción. Confusión, versiones encontradas, culpables fabricados, investigaciones manipuladas. El guión y el fondo no cambia. Solamente cambian los actores. Pero, volviendo a Colosio, 1994 era un año que ardía. México vivía el levantamiento zapatista, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y una tensión política que se podía cortar con cuchillo. El país entero estaba al borde de algo, y ese algo lo frenaron a tiros. El que le quitó la vida a Colosio, más adelante hablaremos de eso. Pero este asesinato no fue solamente un magnicidio, fue una advertencia, un mensaje grabado a fuego para todo aquel que soñara con desafiar el orden establecido. Desde entonces, cada muerte política en México, de alguna manera, lleva su sombra. Por eso hoy, al escuchar el nombre de Carlos Manso Rodríguez, no puedo evitar pensar en Colosio. Ambos creyeron en un cambio desde dentro y ambos terminaron igual, reducidos a un expediente judicial. Ahorita, bueno, pues la investigación del crimen de Carlos Manso está en proceso, pero en el momento en el que se investigó lo de Colosio, estos expedientes se redujeron a inconsistencias, a promesas huecas. El tiempo pasa, los gobiernos cambian de color, cambiamos de presidente. A veces los actores políticos de antes siguen siendo los de ahora. Los discursos se siguen maquillando, pero el fondo es el mismo. Las estructuras que gobiernan este país, visibles e invisibles, siguen funcionando con precisión quirúrgica para mantener el poder en manos de los mismos de siempre. Cuando un político empieza a incomodar, el sistema se encarga de resolverlo. Y ojo, en el caso de Carlos Manso, yo no estoy diciendo que el gobierno haya tenido algo que ver, pero sí tuvo mucha responsabilidad en la conclusión. El caso de Colosio fue y sigue siendo una de las historias más perturbadoras del México moderno, porque en este caso en particular de Colosio, sí se puede afirmar que fue un crimen de Estado. Y no solo por el crimen en sí fue perturbador, sino por todo lo que representó. La descomposición del sistema, la simulación de justicia, el silencio cómplice. 30 años después seguimos sin saber toda la verdad. O quizás ya la sabemos, pero nadie quiere decirla en voz alta.
porque decirla implicaría aceptar que vivimos en un país donde los asesinatos políticos no son accidentes, sino mecanismos de control. Lo más inquietante es que al mirar atrás, pareciera que todavía no hemos aprendido nada. El asesinato de Colosio marcó el final de una era y, sin embargo, el silencio de una larga cadena de crímenes políticos impunes sigue y sigue. Y ahora, con el caso de Uruapan, el ciclo se repite con una precisión escalofriante. Distinto tiempo, mismos intereses, probablemente mismas sombras. El poder en México no se pierde, se hereda, y quienes se interponen los desaparecen. Cuando las balas se disparan contra quienes intentan hablar de justicia, el mensaje es claro. En este país, el cambio tiene precio y se paga con sangre. Tal vez por eso cada vez que le quitan la vida a un político con discurso distinto, el eco de Lomas Taurinas vuelve a escucharse entre la gente. Y cada vez que el gobierno promete no impunidad, todos sabemos que lo que viene es una investigación maquillada, un culpable funcional, un arreglito, un Photoshop sobre la narrativa. Y un silencio que se alarga hasta que el tema deja de ser rentable para los medios. Así opera el sistema. Mata, disimula y olvida. Pero los muertos pesan y los fantasmas de la historia, lo estamos viendo, siempre regresan. Por eso hoy, aquí en Perturbador, vamos a revivir uno de los episodios más oscuros y dolorosos de nuestra historia reciente. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Un crimen que 30 años después sigue rodeado de contradicciones, silencios y versiones que no encajan. Un crimen que mostró cómo el poder político puede manipular la verdad, fabricar culpables y enterrar evidencias. Un crimen que cambió el rumbo de México. No es la primera vez que un político con ideas de cambio termina 3 metros bajo tierra. Y tampoco, lamentablemente, será la última. Porque en este país, las sombras del poder no desaparecen. Solo cambian de nombre y de partido político. Bloque número 1. El ascenso de un hombre diferente. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Un pequeño pueblo rodeado de desierto, tierra seca y hombres acostumbrados al trabajo duro. Su historia no empezó entre murallas de mármol ni apellidos de alcurnia. Colosio venía de una familia humilde, de esas que saben lo que es pelear cada día para tener un poco de dignidad. Su padre, don Luis Colosio Fernández, era agricultor. Su madre, doña Ofelia Murrieta, una mujer sencilla, profundamente católica, que le enseñó a sus hijos que la palabra y la decencia valen más que cualquier cargo. De ese México árido y desigual, surgió un joven que desde muy temprano mostró una inteligencia poco común. En la preparatoria,
Sus maestros lo describían como alguien obsesionado con entender el porqué de las cosas. Un muchacho que no se conformaba con repetir discursos vacíos. Esa curiosidad lo llevó a estudiar economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde, cabe aclarar, se graduó con honores. Más tarde, cursó una maestría en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, lo que le dio una visión global en una época en la que pocos políticos mexicanos sabían siquiera hablar inglés. A su regreso, el país era otro, pero no mejor. Era el México del priismo absoluto, donde el sistema controlaba todo, desde los medios hasta los sindicatos, desde las elecciones hasta las conciencias. El PRI era el Estado y el Estado era el PRI. Gobernadores, alcaldes, diputados, todos obedecían la línea marcada desde Los Pinos. Las elecciones eran un ritual, una coreografía de la simulación donde el pueblo votaba, pero el sistema decidía. Y en medio de ese teatro político, Colosio entró al PRI en 1979. Muchos lo hicieron por ambición, él por convicción. Creía que desde dentro podía cambiar las cosas. Era ingenuo, sí, pero también terco. Creía que el PRI aún podía regenerarse, que no todo estaba podrido. Su idealismo chocaba con la maquinaria burocrática del partido, una estructura diseñada no para servir, sino para sobrevivir. En los años 80, Colosio comenzó a destacar. No era un político carismático en el sentido tradicional. No tenía el estilo populista de los caudillos ni el cinismo de los viejos priistas. Era más bien un hombre metódico, disciplinado, reservado, pero con un magnetismo extraño, el de la honestidad. En un entorno donde todos fingían lealtades, Colosio hablaba con una sinceridad que desconcertaba. Fue durante esos años que conoció a Carlos Salinas de Gortari, otro economista con ambiciones de poder. Ambos se entendieron desde el principio. Salinas vio en Colosio a un hombre preparado, eficiente y sobre todo leal. Lo integró a su círculo más cercano. Primero en la campaña presidencial de 1988, que cabe aclarar era una elección marcada por la sospecha del fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, y luego dentro de su gobierno. Salinas ascendió al poder como el nuevo rostro del neoliberalismo mexicano. Privatizó empresas, abrió mercados. Básicamente vendió el país al mejor postor. En ese contexto, Colosio fue escalando posiciones. Primero como subsecretario, luego como presidente del PRI y más tarde como secretario de Desarrollo Social. Cedesol le decían a esta secretaría. Desde ahí empezó a recorrer el país, a ver la pobreza real, la desigualdad que las estadísticas oficiales maquillaban con cifras optimistas. Fue ahí entre comunidades marginadas y colonias olvidadas donde algo cambió dentro de él. El hombre del sistema empezó a dudar del sistema. Colosio veía que mientras el gobierno presumía modernidad,
Millones seguían sin comer. Mientras Salinas afirmaba que el Tratado de Libre Comercio era lo mejor que pudiera pasar y lo firmaba, el campo mexicano se moría. Mientras la televisión hablaba de progreso, la gente seguía hundida en el abandono. Esa contradicción lo marcó. Su discurso comenzó a cambiar. Ya no hablaba solo de productividad o competitividad, sino de justicia, de dignidad, de los olvidados. Y eso, en el PRI de los años 90, era peligroso. Ser diferente dentro del PRI era jugar con fuego. El partido no toleraba desviaciones, ni rebeldes internos, ni mesías improvisados. Todo debía pasar por el filtro del poder presidencial. En ese tiempo, Salinas controlaba absolutamente todo. Los medios, los empresarios, los sindicatos, incluso las candidaturas. Y sin embargo, cuando se acercaban las elecciones de 1994, fue el propio Salinas quien eligió a Colosio como su sucesor. ¿El por qué? Vaya, sigue siendo un misterio. Algunos dicen que lo consideraba manejable. Otros que necesitaba un candidato limpio para lavar la imagen de un sexenio manchado por la desigualdad. Pero Colosio no era una marioneta. Y eso pronto lo descubriría el propio Salinas. Desde el primer día de su campaña, Colosio se mostró distinto. Mientras los otros políticos tradicionales prometían lo mismo de siempre, ya se la saben, chicos, más empleo, menos pobreza, más seguridad, cero corrupción. Él hablaba de una reconciliación entre el gobierno y el pueblo. Decía cosas que ningún candidato priista se atrevía a pronunciar. Que había mexicanos olvidados, que el sistema debía reformarse, que el PRI debía volver a mirar al pueblo. Sus palabras eran dinamita para un régimen que solo sabía gobernar a través del miedo y la complacencia. Colosio no solo cuestionaba las estructuras, empezaba a cuestionar el poder mismo. Y eso, por supuesto, generó incomodidad en las altas esferas. Su relación con Salinas, que al principio fue de confianza, se fue enfriando. Los rumores de tensiones entre ambos comenzaron a circular. Algunos decían que el presidente se sentía traicionado. Otros, que Colosio había decidido tomar distancia. Lo cierto es que cada discurso suyo era un golpe simbólico al sistema que lo había creado. Ser diferente en un entorno de simulación no es virtud, es sentencia. Y lo acabamos de ver con Carlos Manso. Dentro del PRI, los hombres diferentes no duraban mucho. Y por lo que vemos, dentro de otros partidos, tampoco. Y si son candidatos o funcionarios que no pertenecen a ningún partido, tampoco les son cómodos al gobierno. El partido, en este caso el PRI, sabía neutralizarlos, o los corrompía, o los desaparecía. Pero con Colosio fue distinto. No podían corromperlo y desaparecerlo sería demasiado evidente. O al menos eso creyeron. En los círculos de poder, su nombre comenzó a provocar nerviosismo. Los empresarios no sabían si confiar.
Los medios, controlados por el Estado, empezaron a cubrirlo con distancia. Los viejos priistas lo veían como un ingenuo que no entendía cómo funcionaba la política mexicana. Pero lo más inquietante fue esto. La gente, el pueblo comenzó a creerle. Esa era su verdadera amenaza. No su discurso, sino su credibilidad. Porque Colosio no solo decía lo que el pueblo quería escuchar, lo decía con convicción, con esa mirada de quien realmente creía que el país podía cambiar. Y eso, para un sistema sustentado en el cinismo, es imperdonable. Su ascenso fue rápido, pero su independencia más rápida aún. Empezó a apartarse de los operadores políticos de Salinas. Se rodeó de su propio equipo, más joven, más idealista, más peligroso. Y mientras más se acercaba la fecha de la elección, más evidente era la distancia entre el presidente y su candidato. Para los observadores políticos algo no encajaba. El dedazo se había convertido en un Frankenstein, un candidato oficial que empezaba a actuar como opositor. Los rumores se multiplicaron. Que Colosio quería reformar al PRI desde adentro, que planeaba romper con el salinismo, que incluso contemplaba investigar los escándalos de corrupción del sexenio. Nadie sabía con certeza qué tanto era verdad, pero en un sistema paranoico la sospecha basta para condenar. Para 1994, Colosio ya no era solo el candidato del PRI, era una amenaza para el poder. Y lo más perturbador es que él lo sabía. Había comenzado a recibir advertencias. Le recomendaban cuidar sus discursos, moderar el tono. Pero Colosio, al igual que Carlos Manso, no era un hombre temerario. Era un hombre cansado de la simulación. Su tragedia fue no entender que en México los hombres que intentan cambiar el sistema desde adentro acaban siendo devorados por él. El problema no es que Colosio soñara con un México diferente. El problema fue que muchos sabían que podía lograrlo. El famoso discurso del 6 de marzo de 1994. Monumento a la Revolución, Ciudad de México. El sol caía con fuerza sobre miles de cabezas que ondeaban banderas tricolor. En las calles aledañas, la gente se apretujaba entre vallas metálicas y policías uniformados. La música del PRI, los tambores, los aplausos coreografiados. Todo parecía otro mitin más, pero no lo fue. Ese día, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional, subió al estrado y pronunció un discurso que cambiaría la historia de México. Lo que pocos entendieron entonces fue que no solo estaba hablándole al pueblo, le estaba hablando directamente al poder. Aquel discurso no fue improvisado. Se escribió, se revisó y se volvió a escribir una y otra vez hasta el último minuto. Los asesores de Colosio sabían que el ambiente era tenso, que en Los Pinos ya había molestia por el rumbo que tomaban sus palabras. Sin embargo, Colosio insistió. Quería decir lo que sentía. Quería hablar del México real, no del que aparecía en los noticieros oficiales. Y lo hizo. Y aquí les traigo
El discurso completo de Luis Donaldo Colosio, pronunciado el 6 de marzo de 1994. Vamos a revivirlo ustedes y yo. Me siento orgulloso de pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Mexicana. A lo largo de su historia, nuestro partido ha sabido renovarse, rectificar, escuchar la voz del pueblo y corregir sus errores. Hoy vengo ante ustedes con emoción, con esperanza, con la convicción de que podemos construir un México mejor. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que impone la ley. ¿Quiénes son los que deberían servirla? De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, dignidad y progreso. Veo un México de campesinos que aún no tienen tierra, de trabajadores que no encuentran empleo, de empresarios que no pueden competir, de mujeres que demandan mayor participación y reconocimiento. Veo un México de jóvenes que enfrentan el desafío del desempleo, que buscan espacios para expresarse, que no encuentran el futuro que desean. Veo un México que exige democracia, donde los ciudadanos tengan mayor voz y mayor poder en las decisiones públicas. Un México en el que la política deje de ser instrumento de unos cuantos y se convierte en la causa de todos. Veo un México con ansias de libertad y de justicia. Un México donde la sociedad reclame el respeto a la ley y el fin de la corrupción, el castigo a los abusos. Un México donde los gobiernos escuchen y no impongan. Un México de instituciones al servicio de la gente. Un México con rumbo, con visión, con grandeza. Quiero un cambio con rumbo, con responsabilidad, con consenso. Un cambio que nos devuelva la confianza en nuestras instituciones. Un cambio que nos permita reconciliar al gobierno con el pueblo. Un cambio que haga del poder un instrumento del servicio. Un cambio que se sustente en la moral, en la justicia y en la ley. Un cambio que nos haga sentir orgullosos de ser mexicanos. Sé que el camino no será fácil. Sé que enfrentaremos resistencias, pero no podemos seguir viviendo en la desigualdad, en la injusticia, en la simulación. El México que quiero es un México donde nadie se quede atrás, donde todos puedan mirar al futuro con esperanza. Un México donde no haya privilegios ni marginados. Un México donde la democracia sea una forma de vida. Ese es el México que quiero construir con ustedes. Cuando terminó de hablar, hubo aplausos, claro, pero no los aplausos del entusiasmo, sino los del desconcierto. El público lo vitoreó, sí, pero muchos sintieron que algo distinto había ocurrido. En apenas unos minutos, Colosio había roto el guión del PRI. La frase, veo un México con hambre y con sed de justicia, fue el golpe más directo contra el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien en ese momento vivía su época dorada, mediática, presumiendo estabilidad económica y modernidad política. El mensaje fue interpretado como una crítica abierta al salinismo, una bofetada pública al poder. No era un discurso de candidato oficialista.
Era el discurso de un hombre que empezaba a romper con el sistema que lo había creado. En Los Pinos, el ambiente fue gélido. Los testigos aseguran que al terminar la transmisión, Salinas permaneció en silencio, con la mirada fija en la pantalla. Nadie se atrevió a comentar nada. El presidente sabía que Colosio se había deslindado del proyecto salinista frente a todo el país. Esa noche, la maquinaria política comenzó a moverse. Para muchos dentro del PRI, Colosio había cometido un error imperdonable: hablar demasiado claro. Un político puede mentir, puede prometer, puede negociar, pero no puede decir la verdad cuando esa verdad incomoda al poder. Desde ese día, los rumores sobre su aislamiento se multiplicaron. Le retiraron apoyos, recursos, operadores. Algunos priistas comenzaron a negarle el saludo. Pero en el pueblo fue distinto. La gente lo sintió cercano, honesto, auténtico. En cada comunidad, cada plaza, cada entrevista, Colosio ya no era visto como un político más. Era la esperanza. Y eso lo condenó. La prensa oficial trató de minimizar el impacto. Los noticieros de Televisa repitieron los fragmentos menos comprometidos del discurso. Pero en la calle, en los radios locales, en las conversaciones de sobremesa, la frase de "veo un México con hambre y con sed de justicia" se convirtió en un símbolo. Era la descripción más exacta de un país cansado de promesas vacías, de corrupción, de inseguridad, de impunidad. Colosio, sin quererlo, había declarado la independencia del pueblo frente al sistema. Y un sistema así no perdona. En las semanas siguientes, su agenda de campaña comenzó a modificarse sin previo aviso. Se le enviaba a lugares donde no había infraestructura, donde no se garantizaba su seguridad. Hubo regiones donde el equipo de logística fue cambiado a último momento, supuestamente por órdenes superiores. Colosio lo notó. Y muchos dentro de su equipo también. Ese discurso fue su punto de no retorno. El momento exacto en que dejó de ser el candidato del PRI para convertirse en una amenaza al régimen. Analizar ese discurso hoy es mirar el espejo de un país que no ha cambiado tanto. 30 años después seguimos escuchando a los políticos hablar de justicia, de democracia, de cambio, con la misma cadencia impostada. Pero ninguno se atreve a hacer lo que hizo Colosio: nombrar las cosas por su nombre frente al poder que lo sostiene. Si comparamos su valentía con los discursos actuales, lo perturbador no es lo que Colosio dijo, sino lo que hoy ya nadie se atreve a decir. El miedo sigue gobernando, solo cambió de rostro. Ahora quien se atreve a cuestionar al sistema es etiquetado, cancelado o desaparecido simbólicamente o realmente, como sucedió en el caso de Uruapan. La diferencia es que en los 90s la censura se ejercía con balas. Hoy mayormente el gobierno actúa con linchamientos digitales o silencios institucionales. Las balas las pone el crimen organizado, no el gobierno. Para ser sinceros, el gobierno ya no manda. Quien manda son las organizaciones criminales.
Pero el mensaje de Colosio sigue siendo una advertencia. Cuando un político decide hablar con verdad en un país acostumbrado a la mentira, firma su sentencia. En ese sentido, su discurso del 6 de marzo no fue solo un acto de valentía política, fue, digamos que un enterramiento anunciado. No por ingenuidad, sino por dignidad, por valentía. Colosio sabía que con esas palabras estaba tocando los límites del poder, así como Carlos Manso lo supo desde que empezó a ser disruptivo. Pero eligió decirlas igual, porque ambos, tanto Colosio como Carlos Manso, entendían que callar era traicionar al país que decían representar. En el caso de Carlos, al municipio que representaba. Y así, el México que tenía hambre y sed de justicia, escuchó por fin a alguien que no le hablaba desde el pedestal del poder, sino desde la tierra del pueblo. Pero su voz aún resuena, porque no fue un discurso político, fue un grito humano. Ese día, bajo el sol del monumento a la Revolución, Luis Donaldo Colosio dejó de ser candidato y se convirtió en un símbolo. Y los símbolos en un país como México son peligrosos, porque el poder no puede controlar lo que una idea despierta. Colosio ya no era un hombre, era una promesa. Y las promesas, cuando amenazan con cumplirse, se eliminan. Ese 6 de marzo, frente a miles de personas, Colosio selló su destino. No lo sabíamos entonces, pero cada palabra de ese discurso fue un paso hacia Lomas Taurinas. Ese día, Colosio dejó de ser candidato y se convirtió en amenaza. Lomas Taurinas, el día en que se detuvo México. 23 de marzo de 1994, Tijuana, Baja California. El sol caía oblicuo sobre la polvareda de una colonia irregular llamada Lomas Taurinas. Un asentamiento que no figuraba en los mapas oficiales. Era un sitio de calles sin pavimentar, de casas hechas con lámina y cartón, donde los perros ladraban más por costumbre que por amenaza. Allí, entre cerros y cables colgando, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tenía programado un mitin improvisado. Nadie imaginó que ese lugar olvidado por el gobierno se convertiría en el escenario del crimen político más perturbador en la historia reciente de México. El evento no debía realizarse ahí. No estaba en la agenda original. La decisión se tomó apenas un día antes, presuntamente por órdenes de arriba. La gente del equipo de campaña se quejó de que no había condiciones. Sin rutas de escape, sin puntos de control, sin cerco de seguridad. Pero las órdenes eran claras. El candidato debe acercarse al pueblo. La frase, que sonaba discurso populista, fue la sentencia disfrazada de compromiso. Las camionetas llegaron poco después de las 4 de la tarde. El aire olía a polvo caliente, a cerveza derramada y a sudor. En los altavoces sonaba una grabación con la canción La Culebra de una banda, la banda Machos. Mientras los coordinadores trataban de ordenar a cientos de personas que se empujaban para ver de cerca al candidato. En el templete improvisado hecho de tablas, los cables se enredaban y el sonido fallaba. Nadie sabía exactamente cuántos agentes del Estado Mayor Presidencial estaban presentes, ni quién los estaba coordinando.
Algunos testigos aseguran que no había más de una docena de elementos desorganizados y confundidos. Colosio subió al estrado con una sonrisa forzada. Había tenido un día difícil, con cambios de ruta, retrasos y rumores extraños sobre amenazas. Pero su instinto político lo empujó a seguir. Saludó, levantó el puño y gritó: «Vamos a ganar». Y comenzó su discurso. Las palabras se perdieron entre interferencias. Nadie lo escuchaba con claridad. La multitud se seguía empujando, el sonido fallaba, los fotógrafos se abalanzaban. Colosio, cansado de los problemas técnicos, decidió bajar del templete para saludar directamente al pueblo. Ese gesto, aparentemente espontáneo, selló su destino. El reloj marcaba las 5 de la tarde con 12 minutos. El candidato avanzaba entre la multitud, sonriendo, estrechando manos, dejando que la gente lo tocara, lo abrazara. Los escoltas desbordados no podían contener la marea humana. Alguien gritó su nombre. Otro lanzó confeti. Un tercero se coló con una cámara. Todo era ruido, calor y confusión. Y entonces, 2 detonaciones. 2 balas. El primer impacto detrás de la oreja derecha. El segundo en el abdomen. El cuerpo de Luis Donaldo Colosio cayó lentamente como si el tiempo se suspendiera. Su mirada fija en el vacío aún conservaba una expresión de sorpresa, no de dolor. La multitud tardó unos segundos en entender lo que había pasado. Luego vino el caos. Gritos, empujones, sangre. Los altavoces seguían encendidos, repitiendo un bucle de estática y música distorsionada. Un niño lloraba aferrado a la pierna de su madre. Una mujer gritaba: «¡Le dispararon al licenciado!». Y los escoltas, entre golpes y empujones, intentaban abrir paso hacia la camioneta Suburban. Colosio aún respiraba. Su camisa blanca estaba teñida de rojo. Las cámaras de televisión y fotografía captaron todo. Las imágenes, borrosas y temblorosas, muestran al candidato desplomado, rodeado de gente que no sabía si ayudar o mejor irse. Un hombre lo sostiene del cuello. Otro grita que llamen a una ambulancia. Pero no había ambulancia. El caos era total. 5 de la tarde con 20 minutos. Lo trasladan en una camioneta hacia el Hospital General de Tijuana. En el trayecto, el vehículo se detiene 2 veces. Nadie sabe con certeza por qué. Algunos aseguran que no sabían la dirección exacta del hospital. Otros que estaban esperando órdenes. Dentro del vehículo, los médicos improvisan maniobras de reanimación. El cuerpo de Colosio convulsiona. Las cámaras no dejan de grabar. En el hospital, el personal médico entra en pánico. Los doctores recuerdan que había más soldados que enfermeros. En cuestión de minutos, el edificio se llena de hombres con trajes oscuros, radios y armas cortas. Nadie da información. Nadie firma nada. Nadie sabe quién está al mando. A las 7:45 de la tarde, la noticia se confirma. Luis Donaldo Colosio Murrieta ha perdido la vida. Causa oficial: traumatismo cráneoencefálico y daño cerebral irreparable. México entero se paraliza. Las cadenas de televisión detienen su programación. Los conductores no pueden ocultar el temblor en la voz. Las redacciones se llenan de silencio. Y el país, acostumbrado a las tragedias,
siente algo distinto. Esta vez no fue un accidente, fue una ejecución. En cuestión de horas, la maquinaria del poder comenzó a operar. Apareció un sospechoso, Mario Aburto Martínez, un obrero de 23 años, moreno, delgado, con una mirada vacía. Fue detenido en el lugar con una pistola calibre 38. El gobierno asegura que actuó solo. Un asesino solitario, dicen. El mismo guión de siempre. Pero algo no encajaba. Los testigos describían a otro hombre, con diferente complexión y ropa. Las imágenes mostraban inconsistencias. Las versiones del Ministerio Público se contradecían. Y las fotografías del presunto asesino no coincidían con el hombre que días después sería presentado ante los medios. Había dos aburtos, el del video y el del expediente. La prensa crítica comenzó a cuestionar. ¿Por qué la seguridad presidencial permitió tanto desorden? ¿Por qué el Estado Mayor se retiró minutos antes del mitin? ¿Por qué el evento fue cambiado de sede sin justificación? Ninguna respuesta convencía. Y mientras tanto, el cadáver del candidato era velado bajo un silencio que dolía más que cualquier grito. Esa noche, mientras el país entero miraba las imágenes repetidas del disparo, el sistema respiró con alivio. El hombre que había osado desafiar al poder había sido eliminado. Pero el costo fue altísimo. El mito de invulnerabilidad del PRI se había resquebrajado. El pueblo ya no confiaba. El México que Colosio había descrito, con hambre, con sed de justicia, acababa de perder su última esperanza. En los días siguientes las calles se llenaron de flores, de veladoras, de silencio. En Hermosillo, en Sonora, en Ciudad de México, en cada esquina alguien colocaba su fotografía con una frase escrita a mano. Nos quitaron al hombre, pero no su sueño. Mientras tanto, el gobierno reconstruía la versión oficial. Los noticieros repetían sin cesar la historia de Mario Aburto. El expediente se llenó de páginas alteradas, testimonios mutilados, documentos con tachaduras. Las cintas originales del atentado desaparecieron. Algunas reaparecían años después, pero editadas. Y los testigos clave morirían en circunstancias extrañas o guardarían silencio para siempre. El país, confundido, trató de seguir adelante. El sistema necesitaba continuidad, estabilidad, control. El candidato sustituto fue Ernesto Zedillo, el mismo hombre que había sido coordinador de campaña de Colosio. El círculo se cerró. Pero algo había cambiado para siempre. Lomas Taurinas ya no era solo un barrio polvoriento, era una herida abierta. Cada mexicano al mirar esas imágenes entendió, aunque nadie lo dijera, que en México los ideales también se matan. Años después las teorías se multiplicaron. Que si fue una conspiración del Estado, que si fue un ajuste de cuentas interno, que si Colosio sabía demasiado, que si había decidido rebelarse. Pero más allá de las versiones, lo que permaneció fue el silencio. Un silencio denso, incómodo, peligroso. Lomas Taurinas no solo fue el lugar donde cayó un candidato, fue el punto exacto en que se detuvo la historia. El país entero quedó en pausa, con la respiración contenida, esperando respuestas que nunca llegaron. Y mientras las cámaras seguían grabando, el poder se encargaba de borrar sus huellas. En la memoria colectiva, el sonido de esas 2 balas sigue resonando.
porque no le quitaron la vida a solo un hombre. Mataron la posibilidad de un México distinto. El país se congeló y el sistema respiró aliviado. Mario Aburto, el chivo expiatorio perfecto. Pero, ¿quién era realmente Mario Aburto Martínez? Durante años su nombre ha sido sinónimo de una historia oficial cuidadosamente construida, la del sicario solitario, que mató a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Pero detrás de esa etiqueta se esconde un hombre parecido a un héroe, nacido en la pobreza, un trabajador de maquila con sueños truncos, convertido, quizás sin saberlo, en el chivo expiatorio perfecto de un crimen que sacudió a México y que hasta hoy sigue envuelto en sombras. Mario Aburto nació el 3 de octubre de 1970 en Zamora, Michoacán. Su infancia transcurrió en medio de carencias, mudanzas constantes y un sistema que nunca se interesó por gente como él. Su familia migró a Baja California en busca de mejores oportunidades. Como miles de mexicanos, cruzaron el país persiguiendo una promesa que nunca se cumplió. En Tijuana, Mario trabajó en una maquiladora metalúrgica. Era un obrero más, silencioso, reservado. Sus compañeros lo describen como introvertido, amable, sin vicios, lector ocasional de revistas políticas. No tenía antecedentes criminales ni conexiones con el poder, ni motivos aparentes para quitarle la vida a un candidato presidencial. Y sin embargo, apenas horas después del crimen de Colosio, su rostro ya era portada nacional. El gobierno había encontrado a su culpable. El 23 de marzo de 1994, minutos después de los disparos en Lomas Taurinas, la confusión reinaba. Gente corriendo, sangre, gritos, cámaras encendidas. En medio del caos, un grupo de policías arrastró a un joven ensangrentado. Lo golpearon y lo mostraron como el responsable. Ese joven era, según la versión oficial, Mario Aburto. Pero las primeras fotografías del detenido mostraban algo inquietante. El rostro del hombre capturado no coincidía con el que días después fue presentado ante los medios. El Aburto detenido en el mitin tenía la cara golpeada, el cabello más corto y una complexión diferente al Aburto del penal de Almoloya. Las orejas no coincidían, la forma del cráneo tampoco. Incluso su dentadura era distinta. Las imágenes circularon entre periodistas y reporteros gráficos que estuvieron en Tijuana. Algunos hablaron de errores de identificación, otros de sustitución de persona. Y fue ahí donde nació la teoría del segundo aborto. El expediente judicial, con más de 13,000 páginas, es un rompecabezas plagado de contradicciones. Las declaraciones cambian de un momento a otro. Las horas no coinciden. Los peritajes balísticos presentan inconsistencias imposibles de justificar. La distancia del disparo, la trayectoria de las balas, el número de casquillos hallados. Incluso el acta de detención tiene firmas con diferentes trazos y fechas alteradas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe de 1994, reconoció irregularidades graves en el proceso, pero nunca habló de sustitución, solo de errores humanos. Lo perturbador es que algunos testigos que aseguraban haber visto a otro hombre armado en la multitud fueron intimidados o desaparecieron de los registros oficiales. En los interrogatorios, Mario Aburto denunció tortura física y psicológica. Dijo haber sido golpeado, asfixiado, amenazado y obligado a firmar declaraciones prefabricadas. Relató que lo mantuvieron incomunicado varios días,
sin acceso a un abogado ni a su familia. Las fotografías del penal mostraban marcas de violencia en su cuerpo, pero las autoridades argumentaron que fue lastimado durante su detención por la multitud. La narrativa del asesino solitario ya estaba escrita y nada, ni siquiera las pruebas médicas, podría cambiarla. Sus padres y hermanos desde Tijuana denunciaron su desaparición temporal. Aseguraron que el hombre presentado días después no era su hijo. La madre de Mario, exhausta, rogó a las cámaras: «Ese no es mi hijo. Mario tenía la cara distinta, no tiene la misma voz». El Estado ignoró el reclamo. La historia debía cerrarse rápido. La opinión pública necesitaba un rostro al que culpar, un hombre al que odiar, una narrativa que calmara la furia nacional. Los documentos judiciales muestran un patrón repetido: presiones, omisiones y manipulaciones. El arma homicida nunca fue peritada adecuadamente. Algunos peritos afirmaron que no coincidía con el calibre de las balas encontradas. El video del atentado desapareció y reapareció mutilado. Las declaraciones de los testigos cambiaron misteriosamente después de ser asesorados. Y lo más inquietante, las versiones oficiales de la Procuraduría se contradicen con los reportes del Estado Mayor Presidencial. El abogado de oficio de Mario Aburto renunció pocos días después de iniciar el proceso alegando amenazas. Su defensa fue sustituida por otro representante impuesto por la Procuraduría General de la República. En menos de 2 meses el caso se cerró. Sentencia: 45 años de prisión. Un veredicto rápido, ejemplar, mediático. El sistema necesitaba demostrar eficacia, no verdad. En prisión, Mario Aburto se convirtió en una sombra viva. Fue trasladado varias veces de penal. Pasó años en aislamiento, sin contacto con el exterior, sin derecho a llamadas ni visitas regulares. Su comportamiento fue descrito como paranoico, retraído, silencioso. ¿Consecuencia de la culpa o de la tortura? Nadie lo sabe. Lo cierto es que con el paso del tiempo, el país olvidó su rostro y el caso se convirtió en un eco lejano que solo se mencionaba en aniversarios. Pero el silencio no borró las dudas. En 2019, la Fiscalía General de la República reabrió parcialmente el caso. Nuevas investigaciones confirmaron que el expediente original tenía omisiones deliberadas y que Aburto había denunciado tortura desde el primer día. Sin embargo, el Estado volvió a posponer cualquier revisión profunda. El caso Colosio debía seguir siendo una historia cerrada, no una herida abierta. La teoría del segundo aborto resurgió con fuerza en los años siguientes. Periodistas, exfuncionarios y testigos comenzaron a hablar. Algunos afirmaban que el verdadero autor material había sido eliminado. Otros aseguraban que Aburto fue sustituido para encubrir una operación interna. El periodista Francisco Cruz, en su investigación El otro Mario Aburto, presentó comparaciones forenses entre las fotografías del detenido original y las del preso actual. Diferencias anatómicas claras, imposibles de atribuir al paso del tiempo. Pero los medios tradicionales se callaron. El sistema no se contradice a sí mismo, simplemente redefine la verdad. El caso Aburto es un espejo de la forma en que el Estado mexicano ha construido su versión de la justicia, fabricando culpables, ajustando pruebas, moldeando la realidad a conveniencia. Como en el caso de Ayotzinapa, como en Tlatlaya, como en tantos otros episodios, el patrón se repite.
Primero el crimen, luego la indignación, después el culpable perfecto y finalmente el olvido. En México la verdad no se busca, se administra. Se calcula qué tanto puede saberse sin poner en riesgo al poder. Y cuando el riesgo es alto, se elige un rostro que lo pague todo. Ese fue el destino de Mario Aburto. La pregunta que flota 30 años después es tan perturbadora como inevitable. ¿Mario Aburto fue el asesino o la víctima número 2 de Lomas Taurinas? No hay respuesta definitiva, solo fragmentos, versiones inconclusas, silencios incómodos. Pero incluso si fuera culpable, el proceso fue una farsa, una mancha indeleble en la historia judicial del país. La manipulación de evidencias, las irregularidades en el peritaje, las contradicciones en los informes y las torturas documentadas convierten su condena en una pieza de museo del autoritarismo mexicano. Hoy, mientras los políticos conmemoran cada aniversario del asesinato de Colosio con discursos vacíos, Mario Aburto sigue preso, envejeciendo tras los muros del penal de Huimanguillo, Tabasco. Sigue afirmando lo mismo que dijo en 1994. Yo no maté a Colosio, me usaron para encubrir a otros. Y quizás tenga razón, porque lo perturbador de este caso no es solo el crimen, sino la precisión con la que el sistema construyó un culpable a la medida, moldeado para cerrar un capítulo que jamás debió cerrarse. La historia de Mario Aburto es la historia de México, un país donde los inocentes pagan por los secretos del poder, donde la verdad se ajusta al guión oficial, donde la justicia es un teatro y los jueces actores disciplinados. El caso Colosio nunca buscó justicia, solo buscó un cierre y lo consiguió. El sistema no necesita justicia, necesita cerrar el caso. Conspiraciones, traiciones y silencios. Cuando un país entero calla, el silencio se vuelve sospechoso. Y el caso Colosio es quizá el mayor pacto de silencio en la historia política de México. Lo que ocurrió en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994 fue más que un asesinato. Fue una operación quirúrgica de poder. Un crimen que se planeó, ejecutó y encubrió con una precisión que solo puede provenir del sistema mismo. Desde las primeras horas del atentado, algo no cuadraba. Las versiones oficiales se contradecían, las imágenes desaparecían, los testigos cambiaban su declaración. El país entero vio cómo Colosio caía al suelo, pero nadie, ni siquiera hoy, puede explicar con certeza quién jaló el gatillo, cuántos disparos hubo o de dónde provinieron. La historia oficial habló de un asesino solitario, pero los indicios apuntaban a algo mucho más oscuro, una conspiración interna. Los nombres detrás del silencio. Entre las teorías más fuertes que han sobrevivido al paso del tiempo, hay una constante. El asesinato no fue producto del azar, sino del miedo. Luis Donaldo Colosio representaba un peligro real para las élites del PRI. El partido que lo había hecho y que ahora lo temía. Dentro de las versiones más inquietantes se menciona la posible participación o conocimiento de figuras clave del poder en ese momento.
altos mandos del PRI, el CISEN, el Estado Mayor Presidencial e incluso el hermano incómodo del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Documentos desclasificados, testimonios posteriores y fragmentos de investigaciones periodísticas apuntan a que Colosio ya no respondía a los intereses de Carlos Salinas. Había comenzado a trazar su propio camino, uno que incluía una reforma profunda del partido y un mensaje directo contra la corrupción. Para muchos dentro del régimen, eso equivalía a una traición. El sistema no perdona a quien duda. A inicios de 1994, Colosio comenzó a rodearse de gente ajena al círculo salinista. Buscaba abrir el PRI a nuevas voces, romper con los caciques regionales y limpiar la imagen del partido antes de las elecciones. Pero su cambio no pasó inadvertido. Varios reportes internos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, alias CISEN, alertaron sobre su radicalización discursiva. En esos informes, filtrados años después, se le describía como una figura potencialmente desestabilizadora. En otras palabras, un riesgo para el poder establecido. La teoría más extendida dentro de los investigadores independientes señala que el crimen fue una ejecución controlada, diseñada para parecer un atentado espontáneo. Una forma elegante de eliminar una amenaza sin ensuciar las manos. Las sombras del Estado Mayor. El Estado Mayor Presidencial, responsable de la seguridad de Colosio, cometió errores tan grotescos que parecen imposibles de creer. El evento de Lomas Taurinas se organizó en un terreno sin salida, sin rutas de evacuación, sin revisión previa y sin la presencia de un cerco de seguridad adecuado. Incluso el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Domiro García Reyes, reconoció que no hubo planeación formal del dispositivo. Pero muchos creen que no fue un error, fue una orden. Horas después del crimen, los agentes del Estado Mayor fueron retirados de la escena antes de que llegaran los peritos. Se destruyeron cintas de video, se alteraron testimonios y los documentos originales del operativo de seguridad desaparecieron del archivo militar. Fue como si alguien hubiera querido borrar las huellas del crimen antes de que el cuerpo se enfriara. Raúl Salinas y el poder detrás del poder. Ninguna teoría conspirativa puede ignorar el nombre de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, empresario, operador político y símbolo de la corrupción de los años 90. Su sombra se proyecta con fuerza sobre este caso. Varios exfuncionarios del PRI mencionaron su nombre en conversaciones privadas, asegurando que Colosio planeaba auditar los negocios de Raúl y cortar el flujo de dinero que se movía entre el gobierno y empresas fantasma. El periodista Jorge Cepeda Patterson escribió años después que el verdadero temor del salinismo no era perder las elecciones, sino perder el control. Y Colosio, con su creciente independencia, amenazaba exactamente eso. ¿Casualidad que el candidato reformista muriera en plena campaña cuando más fuertes sonaban sus críticas al viejo régimen? ¿O ejecución preventiva para asegurar que el poder siguiera en las mismas manos? Pero hubo testigos silenciados. Tras el crimen, una cadena de muertes comenzó a borrar voces incómodas. El chofer del vehículo que trasladó a Colosio fue asesinado meses después en circunstancias bien raras. Un agente del CISEN que había estado en el mitin murió en un supuesto accidente automovilístico.
Un fotógrafo independiente que captó imágenes inéditas del atentado fue hallado muerto antes de poder publicarlas. Los archivos de esas muertes fueron clasificados. En 1996, un exagente federal declaró que se le ordenó destruir material videográfico del mitin. Dijo haber visto a hombres vestidos de civil, no policías, no militares, dirigiendo la escena del crimen minutos después del disparo. Y aunque esas declaraciones fueron incluidas en el expediente, nunca se investigaron a fondo. El mensaje era claro. Quien hablara desaparecía. Colosio sabía demasiado. Según ex colaboradores cercanos, Luis Donaldo Colosio ya había notado las grietas del sistema. Sabía que el país estaba harto, que el PRI se caía a pedazos, que el pueblo ya no creía en la revolución institucional. Y sabía sobre todo que el poder real no residía en la presidencia, sino en los intereses ocultos detrás de ella. Su idea de cambio no era un discurso bonito, era una amenaza existencial. No planeaba destruir el sistema, planeaba reformarlo desde adentro. Y eso, en un país donde el poder es absoluto, es más peligroso que una rebelión abierta. Las pruebas que se esfumaron. A lo largo del proceso, al menos 27 evidencias clave desaparecieron misteriosamente del expediente. Videos incompletos, casquillos extraviados, informes médicos alterados, grabaciones manipuladas. Incluso el informe original de la autopsia fue modificado antes de hacerse público. El documento filtrado años después mostraba que el segundo disparo no correspondía al arma presentada por la Procuraduría General de la República. ¿Dos armas? ¿Dos tiradores? Todo apunta a que el crimen fue planeado para confundir, para saturar de versiones hasta ser imposible distinguir la verdad. En eso, el caso Colosio fue una obra maestra de manipulación institucional. Pero hay coincidencias que duelen. 30 años después, el eco de aquel crimen resuena con la misma cadencia en otros casos. El reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, el 1 de marzo de 2025, trajo de vuelta esa sensación de déjà vu. Las mismas frases de siempre. Condenamos enérgicamente los hechos, se investigará, no habrá impunidad. Las mismas omisiones, la misma prisa por cerrar el expediente, el mismo silencio que pesa más que cualquier declaración oficial. En ambos casos hay algo en común: la incomodidad de las víctimas con el poder. Colosio quería limpiar al PRI. Manso denunciaba casos de corrupción. Denunciaba que el crimen organizado pedía cobro de piso. Denunciaba irregularidades en el gobierno estatal y vínculos criminales dentro de su propio entorno político. Y ambos, poco antes de morir, habían empezado a incomodar demasiado. El tiempo cambia. Los nombres cambian, pero no las sombras. ¿A quién le convenía la muerte de Colosio? A nadie y a todos. A los que querían mantener intacto el control del poder, a los que temían perder privilegios, a los que necesitaban un mártir para oxigenar un sistema podrido. La muerte de Colosio sirvió a demasiados intereses como para ser un simple accidente político.
Sirvió al PRI para unificar fuerzas en medio de la crisis. Sirvió al gobierno para distraer del creciente descontento social. Sirvió al país para fabricar un héroe y justificar el olvido. Y sirvió sobre todo al sistema que encontró en su muerte una válvula de escape. Colosio no murió por sus palabras, sino por lo que representaba. Un espejo donde el poder se veía a sí mismo desnudo. No fue un crimen político, fue un ajuste de cuentas del poder contra la esperanza. México después de Colosio. El mito y el miedo. El 23 de marzo de 1994 no solo cayó un hombre, se desplomó en alusión. El disparo que atravesó el cráneo de Luis Donaldo Colosio también perforó algo mucho más profundo. La fe del pueblo mexicano en el cambio. Desde ese día México aprendió que los sueños políticos no se asesinan con balas, pero sí se apagan con miedo. El país despertó el 24 de marzo con la resaca de una tragedia nacional. En los noticieros, las imágenes del mitin en Lomas Taurinas se repetían como un eco de horror. Colosio sonriente entre la multitud, el brazo levantado, la confusión, los gritos, el cuerpo cayendo. Un antes y un después. En las calles la gente lloraba sin entender por qué. No todos eran priistas, ni todos lo seguían, pero algo en su discurso había tocado fibras que el poder llevaba décadas dormidas. La herida estaba abierta. En las oficinas del PRI había caos. En Los Pinos había silencio. En los cuarteles había tensión. El asesinato había ocurrido en plena campaña presidencial. El país necesitaba un candidato, pero lo que realmente necesitaba era una explicación, y ninguna llegó. Apenas días después, la maquinaria política se reacomodó como si nada. Ernesto Zedillo, el coordinador de campaña de Colosio, fue elegido candidato. El mensaje fue brutalmente claro. El sistema seguía de pie, imperturbable. El cuerpo de Colosio apenas se había enfriado y ya el PRI había pasado la página. El funeral fue una escenografía de dolor político. Banderas, discursos, lágrimas convenientes. Los mismos que le dieron la espalda en vida, ahora lo llamaban símbolo de unidad. Carlos Salinas, con la mirada helada, lloró frente a las cámaras. Detrás del luto se tejía la narrativa que lo convertía en mártir. Porque eso hace el poder. Convierte a los que incomodan en mitos para poder controlarlos incluso después de muertos. Este es el país del miedo. Después del crimen, México se paralizó. La gente no solo lloraba a Colosio, lloraba su propia ingenuidad. Por primera vez, millones entendieron que en este país la esperanza se paga caro. El mensaje era simple y brutal. No te metas con el poder. No intentes cambiarlo, porque el sistema no perdona. Durante meses, el miedo se volvió rutina. Los políticos hablaban en voz baja. Los periodistas medían cada palabra. Cualquier discurso que sonara demasiado honesto parecía peligroso. Y así, poco a poco, la sociedad se resignó. Nos acostumbramos a que los ideales terminen en ataúdes y los culpables en puestos públicos. La maquinaria del PRI, maestra en absorber golpes, reaccionó como siempre, con cálculo frío. Nombraron a Zedillo candidato. Prometieron honrar el legado de Colosio y llenaron al país con su rostro en pancartas. Pero detrás del marketing, el mensaje era otro.
el sistema se mantenía intacto. Cedillo ganó, por supuesto. Nadie lo dudaba. Y con su llegada al poder, comenzó el proceso de administrar el luto, convertir la tragedia en capital político y domesticar el símbolo. El nombre de Colosio fue usado en cada discurso, en cada reforma, en cada promesa vacía. Por Colosio, decían, mientras el país seguía hundido en la desigualdad, la corrupción y el desencanto. El hombre que había pedido justicia se convirtió en la propaganda para justificar la continuidad. Con los años, Colosio dejó de ser persona para convertirse en mito. Las calles llevaron su nombre. Las escuelas colgaron su retrato. Los políticos se pelearon por adjudicarse su legado moral. Pero ese legado se volvió difuso, maleable, conveniente. El México con hambre y sed de justicia del que habló se convirtió en una frase cliché que los mismos de siempre repiten cada elección. Lo citaron hasta desgastarlo, hasta vaciarlo de sentido. Y mientras tanto, el país siguió igual. Seguimos con hambre. Seguimos con sed de justicia. Seguimos con impunidad. Seguimos con corrupción. Seguimos con una tremenda inseguridad. Solo cambiaron los rostros y los partidos. El mito de Colosio sirvió para lavar culpas. Se convirtió en el recordatorio de lo que pudo ser, pero que nunca dejaron que fuera. A partir del 94, ningún político volvió a hablar con la libertad que tuvo Colosio aquel 6 de marzo. El mensaje quedó tatuado en la memoria del poder. Hablar de más te puede costar la vida. Y así el discurso político mexicano se volvió tibio, impredecible, lleno de frases vacías. El sistema aprendió a maquillar la ilusión del cambio sin ponerlo en práctica. Cada 6 años vendieron un nuevo Colosio, un rostro joven o viejo, con palabras bonitas y promesas de justicia. Pero el guión siempre ha sido el mismo. Esperanza en campaña, decepción ya en el poder. Y mientras tanto, el miedo se institucionalizó. El asesinato de Colosio fue más que un punto en la historia. Fue un golpe psicológico nacional. Nos enseñó que hay límites invisibles que nadie debe cruzar. Nos enseñó a desconfiar de los políticos, de la justicia, de las versiones oficiales. Y lo más peligroso, nos enseñó a resignarnos. La desconfianza se volvió parte del ADN mexicano. Aprendimos a sospechar de todo. De los discursos, de las elecciones, de las noticias, de las instituciones. Cada nuevo escándalo político nos recuerda que el sistema no murió en 1994. Solo cambió de piel. A 30 años del crimen, el nombre de Colosio sigue flotando en el aire como una deuda pendiente. Su imagen reaparece cada vez que México se enfrenta a una nueva crisis política, como si su fantasma nos observara desde el pasado preguntando, ¿y ahora sí van a cambiar las cosas? Su hijo del mismo nombre heredó no solo su apellido, sino el peso de una historia imposible. Luis Donaldo Colosio Riojas, político en tiempos ya de redes sociales, ha intentado mantener vivo el legado de su papá. Pero en un país donde los ideales se trituran en la maquinaria del poder, incluso su voz ha sido devorada por el ruido. Y ahí está lo más perturbador.
el sistema logra sobrevivir incluso a sus fantasmas. Hoy, cuando vemos casos como el asesinato de Carlos Manso Rodríguez en Uruapan, sentimos ese mismo escalofrío de repetición. Las mismas frases vacías, los mismos comunicados oficiales, la misma impunidad maquillada de justicia. La historia vuelve a escribir el mismo guión, solo cambia el nombre del protagonista. Y el país, otra vez, se queda a la pantalla, mirando a la pantalla, preguntándose, ¿quién sigue? ¿Cuántos más? México ya se volvió experto en llorar mártires. Nos acostumbramos a encender veladoras y a apagar preguntas. Después de Colosio, el país ya no volvió a creer igual. La confianza en las instituciones se desplomó y con ella la ilusión de una democracia real. El ciudadano mexicano se volvió cínico, desconfiado, incrédulo. El poder se ha reciclado 1000 veces, pero la esencia del sistema no ha cambiado. Hoy seguimos viendo cómo los mismos vicios gobiernan. Corrupción, impunidad, nepotismo, con bandera de transformación. Y como en 1994 seguimos escuchando promesas de cambio que huelen a mentira. Colosio murió soñando un México distinto. 30 años después seguimos viviendo el mismo infierno con nuevos nombres y nuevas excusas. Su muerte marcó el inicio del fin de la inocencia política. Y aunque muchos intenten usar su legado como bandera, la verdad es que el país le falló. Porque México no solo perdió un candidato, perdió la fe. Y lo más cruel es que en el fondo ya nos acostumbramos a eso. Colosio murió en 1994, pero México sigue muriendo igual día con día. México no ha cambiado. Solo aprendió a disfrazar mejor su miseria. Desde Lomas Taurinas hasta Uruapan, el país sigue siendo un escenario donde la sangre se seca antes de que llegue la justicia. Donde el poder siempre encuentra una manera de enterrar la verdad junto al cuerpo. 30 años después, el eco del disparo que mató a Luis Donaldo Colosio aún resuena en cada crimen político, en cada periodista silenciado, en cada ciudadano que mira hacia otro lado porque ya se cansó de indignarse. Colosio fue el inicio visible de una larga lista. Después de él vinieron muchos más. Políticos, activistas, reporteros, empresarios, líderes sociales. Cada uno con un sueño distinto, pero con el mismo final. Una bala, un comunicado oficial, una investigación en curso que nunca llega a nada. La historia mexicana se convirtió en una fosa común de nombres olvidados, de causas truncas, de promesas que murieron antes de nacer. El país aprendió a convivir con sus fantasmas. Los ve pasar en las noticias y ni siquiera se inmuta. La muerte dejó de ser tragedia para convertirse en estadística. Nos acostumbramos a ver cuerpos en las portadas, madres buscando a sus hijos en el polvo, funerales con discursos hipócritas, flores que huelen a mentira.
Nos hicimos expertos en llorar en silencio, pero inútiles en exigir justicia. El asesinato de Luis Donaldo Colosio fue el ensayo general de México que hoy padecemos. Lo que en 1994 pareció una fractura del sistema terminó siendo su reafirmación. El poder mata, manipula y sigue gobernando. 30 años después, el guión no ha cambiado. El caso de Carlos Manso Rodríguez, el político asesinado en Uruapan, el presidente municipal, es el reflejo deformado del mismo espejo. Las mismas frases vacías. No se descarta ninguna línea de investigación. La justicia llegará. Condenamos enérgicamente los hechos. Las mismas conferencias de prensa. Los mismos silencios institucionales. Las mismas verdades a medias. Cambian los apellidos, pero el mecanismo es idéntico. Primero la conmoción, luego la confusión, después la indignación y al final la indiferencia. México recicla su tragedia con la misma naturalidad con la que se cambia de sexenio. Y mientras tanto el país sigue sangrando. En México, la impunidad no es un error, es una política. Es la columna vertebral del poder. Ningún crimen de alto perfil se resuelve, pero todos se administran. El Estado aprendió que la verdad no es necesaria si controla la narrativa. Por eso, cada asesinato se convierte en una novela de versiones contradictorias, de culpables fabricados, de testigos desaparecidos. El problema no es que no sepamos quién dispara. El problema es que ya nadie quiere saber. El miedo se volvió una costumbre y la costumbre se convierte en anestesia. Ya nos volvimos una nación que acepta el horror con la misma calma con la que paga los impuestos. Cada crimen político se diluye entre memes, campañas y olvido. Y en medio de ese ruido, los verdaderos culpables siguen brindando en cenas privadas, hablando de democracia, mientras se limpian las manos con la sangre del siguiente candidato incómodo. El crimen organizado es ahora, 2025, quien tiene el poder. Los políticos ahora son los gatos del crimen organizado. Hoy los políticos citan a Colosio en sus discursos como si invocar su nombre los purificara. Dicen admirarlo, mientras repiten exactamente los vicios que él denunció. Hablan de cambio, de justicia, de esperanza, pero lo hacen desde curules blindados y oficinas alfombradas con impunidad. En redes sociales, las nuevas generaciones descubren su discurso como si fuera una reliquia. Lo comparten, lo editan, le ponen música épica. Pero el fondo sigue igual de podrido. Seguimos llamando democracia a una farsa electoral donde siempre ganan los mismos. Seguimos hablando de progreso en un país donde la verdad cuesta la vida. Y lo más perturbador, seguimos votando por esas mismas mierdas. Votando por los mismos que odiamos en el pasado. Pero en cuanto se cambian de partido, parece que se canonizan. Seguimos votando por las mismas caras, los mismos apellidos, los mismos verdugos con sonrisa amable. Colosio murió soñando un México que nunca existió. Murió creyendo que desde dentro podía cambiar el monstruo que lo devoró. Y su muerte no fue solo el final de un hombre,
sino la confirmación de que aquí los ideales también se ejecutan. Desde entonces México no volvió a creer del todo. Cada elección es una representación más del teatro político nacional. El pueblo aplaude, los actores fingen y al final el telón se cierra sobre otro cadáver. El país ya no necesita más héroes, más mártires. Necesitamos tener memoria. Porque mientras se nos sigan olvidando las cosas, mientras tengamos una memoria selectiva solamente recordando el PRI del pasado y trayéndolo a colación y echándole la culpa al pasado de lo que hoy es responsabilidad de otro partido, de otras personas y probablemente los mismos actores políticos que antes estaban y que ahora siguen estando en el poder, el sistema va a seguir ganando. No se trata de quién apretó el gatillo. No se trata si fue el PRI o el CISEN o un lobo solitario o el crimen organizado. El verdadero crimen está en la indiferencia de los mexicanos ante estas cosas, en la complicidad disfrazada de democracia, en la costumbre de votar con los ojos cerrados, embabocados, embabosados, con una promesa de hoy sí voy a transformar el país. Uy, no, van a ver, ya se acabó la corrupción, se acabó la impunidad, ya no hay esos vicios del pasado, ya no existen. Seguimos votando con los ojos cerrados como unos pendejos. Porque al final el problema no es quién mató a Colosio. El problema es que seguimos votando por sus asesinos. Así termina la historia, con el país mirando hacia otro lado, con el poder sonriendo desde sus sombras y con los fantasmas marchando entre nosotros. México no necesita más discursos, necesita justicia, necesita seguridad. Pero la justicia aquí tiene miedo de salir de noche. Y mientras el eco del disparo siga resonando, el sistema seguirá intacto, observando, esperando, riéndose. Porque las sombras del poder no mueren, solo cambian de partido. Y así damos por concluida la emisión del día de hoy, chicos. Espero que haya sido una emisión que, aunque el tema se ha repetido una y otra vez, haya sido una emisión diferente. Haya sido una emisión que nos invite a abrir los ojos, a abrir la conciencia y a refrescarnos un poquito la memoria. Ya son muchas personas que han intentado el cambio desde su trinchera. Poquitititos políticos, un montón de activistas, periodistas que buscan la verdad, personas que han luchado por tener un México mejor. Este es un llamado a que lamentablemente
el caso de Carlos Manzo, no repitamos la historia de estar súper indignados ahorita y después olvidarnos del asunto. Creo que ya basta, ¿no? Basta de que nos sigan mintiendo cínicamente en la cara. Basta de que nos sigan dando a tole con el dedo. Basta de que nos sigan endulzando el oído con promesas vacías. La lengua no tiene hueso y los políticos son expertos en moverla para un lado y para otro, para arriba y para abajo, prometiendo cosas y no solamente prometiendo que van a resolver todas estas situaciones del pasado. Pero a la hora que no pueden, a la hora que se les sale de las manos, a la hora que su incompetencia sale a la luz, entonces no es mi culpa. Fue culpa de los anteriores, echándole la culpa a situaciones que sucedieron hace 20 o 16 años. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el responsable actual o para que el titular actual se responsabilice de lo que está pasando hoy? Yo creo que ningún ciudadano, a todos nos vale 300 kilómetros de riata, si fue ayer, si fue antier, si fue hace 16 años, si fue Juanita, Chuchita o Pedrita o quien sea. Maestro, tú agarraste la chamba. No que estabas mame y mame y mame y mame que querías sentarte en la pinche silla para resolver todos estos pedos. No estuviste chingue y chingue y chingue y chingue años y años y años para sentarte en la silla para resolver este pedo. Y ahora que ya tienes la oportunidad, ahora me sales con que es que pues me dejaron un cagadero. Pues sí, maestro, te dejaron un pinche cagadero, bro. Pero entonces, ¿para qué agarraste la pinche chamba si no ibas a poder con el cagadero que te dejaron? Pues no, o sea, por favor, no me digas que cuando agarraste la pinche chamba pensabas que todo estaba toda madre. Y que lo que cuentas 1, 2, 3 ya se iba a resolver este asunto. De verdad, chicos, o sea, no podemos dejar en el olvido esta situación. Basta ya de estarnos tapando los ojos y tapando la nariz para no estar oliendo tanta mierda. Y así cierro el programa porque estos temas políticos de verdad me ponen muy intensa. Les agradezco muchísimo y los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este episodio estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Cabón Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!